En esta ocasión, tengo el honor de poner a su consideración el video Maquiavelo, el padre de la ciencia política moderna. Nicolás de Maquiavelo fue un filósofo y escritor italiano, quien es considerado el padre de la ciencia política moderna. Maquiavelo es un personaje muy interesante y polémico, que ha influido en muchos pensadores, líderes políticos, filósofos, economistas, a lo largo de la historia. Sin embargo, también ha sido un autor vilipendiado, denigrado, difamado por aquellas personas que malinterpretaron sus obras. Y encima es uno de los autores peor citados del mundo. Además fue acusado de ser cínico, inmoral y perverso. Te encuentras entre el sitio medio, entre la luz y la oscuridad, entre el mito y el logos. Estás a punto de comenzar un viaje sin retorno, desde ese lugar en donde se encuentran el fondo de tus temores, el vivir aferrado a una visión caduca del universo que nos rodea. Estás por cruzar el umbral hacia la dimensión del conocimiento humano. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nació un 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia, Italia, proveniente de una familia noble, aunque empobrecida. Maquiavelo, sin embargo, tuvo una educación humanística de gran calidad. Entre sus obras literarias más representativas se encuentra, sobre todas, El Príncipe, la cual es una de las primeras de carácter político de la modernidad. En esta obra, Maquiavelo expone los principios y las estrategias para gobernar con éxito y mantener el poder. Es sin duda la obra más importante del autor y es clave para entender su pensamiento político. En este libro, Maquiavelo explica cuáles son los métodos más eficaces para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo, ajeno a las consideraciones morales o religiosas. Dicha obra, escrita en italiano y publicado de manera póstuma en 1513, es considerada el primer tratado político de la historia y ha dejado una huella profunda en las ciencias políticas modernas. Otras obras importantes de Niccolò di Machiavelli son las obras históricas de Nicolás Maquiavelo, Del arte de la guerra, Los tiempos de la política, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, sus escritos del gobierno, así como La Mandrágora, una importante e interesante obra teatral. En 1948, Maquiavelo comenzó a trabajar para la República de Florencia como secretario de la Segunda Cancillería y de los Días de la Guerra, un órgano de gobierno de la República de Florencia, encargado de los asuntos exteriores, de la defensa de la ciudad, que fue creado en 1948 tras la expulsión de la República de Florencia de la familia Medici. Los Decci de la guerra estaban formados por 10 ciudadanos elegidos por un consejo mayor, así como por el consejo de los I Cento, quienes tenían autoridad sobre el ejército, la diplomacia, las fortificaciones, así como la administración de la justicia en los territorios florentinos. De entre todos ellos se destacó la figura de Nicolás Maquiavelo, quien fue secretario de este organismo entre 1498 y 1512, justo cuando la familia Medici regresaron a la República de Florencia y se hicieron nuevamente con el poder. Durante su carrera, Maquiavelo realizó importantes misiones diplomáticas y estuvo al frente de diversas guerras. En esta imagen pueden observar una fotografía del Palazzo Vecchio, en la Piazza della Signoria, que es justamente en donde despachaba Maquiavelo. Durante su carrera diplomática, tuvo que tratar con diversos gobernantes de otras potencias europeas, como fue el caso del rey Luis XII de Francia, el emperador Maximiliano I de Alemania, el papa Julio II y el príncipe Cesare Borgia. Este último, quien fue su principal fuente de inspiración para escribir su obra más famosa, El Príncipe, en donde describe las cualidades y estrategias de un gobernante ideal.
Maquiavelo recibió feroces críticas de filósofos y pensadores renacentistas, idealistas y conservadores. Basta mencionar que recibió el apodo de el padre del cinismo político, de acuerdo al filósofo idealista suizo Jean-Jacques Rousseau, que en su obra El contrato social, publicada en 1762, escribió: Maquiavelo, que no era más que un hombre de Estado y de partido, se propuso únicamente enseñar a los príncipes el arte de hacerse temer y no el de hacerse amar. Este terrible y pérfido sistema que ha sido tan funesto a la humanidad es el que ha hecho que se le considere como el padre del cinismo político. Es menester mencionar también que en su obra El contrato social, que es una obra política, aunque idealista totalmente, propone que exista un pacto civil entre los ciudadanos y el gobierno basado solamente en la buena voluntad general, ya que ésta representa, según sus ideales, el interés común, así como el de la soberanía popular. Y he aquí que una de sus frases más famosas y por la que más es criticado es por su ingenuidad al mencionar que el hombre nace bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. De igual manera, el pensamiento de Tomás Moro se enmarca en el humanismo idealista renacentista, que se caracteriza por el interés por la cultura clásica, la dignidad del ser humano, la crítica social. En su obra Utopía, Moro plantea una organización social que hoy llamaríamos fácilmente comunista, ya que no existe la propiedad privada, no existe el dinero ni las clases sociales, aunque tampoco hay ejército, no hay pena de muerte. Los habitantes de Utopía se dedican en santa comunión y paz al trabajo, al estudio, a la religión y al ocio, y eligen democráticamente a sus gobernantes. Moro, quien además fue un hombre de fe católica, de espíritu crítico, intolerante, no vaciló en quemar en la hoguera a media docena de ingleses que defendían las tesis reformistas de Martín Lutero hacia la Iglesia Católica. Otro autor que acusó a Maquiavelo de ser el padre del cinismo político fue el historiador inglés Lord Acton, que en su ensayo sobre la libertad, el poder y la religión, publicado en 1877, afirmó: Maquiavelo fue el primer escritor que separó la política de la moral y que fundó el cinismo político, que es la doctrina de que el fin justifica los medios. La famosa frase malamente atribuida a Maquiavelo, ya que jamás la escribió y no aparece en ninguna de sus obras. Sin embargo, sí aparece en el libro de Lord Acton, quien además sostenía que la virtud no es más que una máscara para ocultar la ambición y el interés. Pero como todo en la vida, así como hay detractores, también existen personas a favor o defensores. A favor de la filosofía política de Maquiavelo tenemos, en primer lugar, a Sir Francis Bacon, filósofo humanista y padre del empirismo inglés, quien afirmó rotundamente: estamos muy en deuda con Maquiavelo y otros por decir lo que los hombres hacen y no lo que deberían de hacer. De igual manera, Thomas Hobbes, quien fue un filósofo inglés, quien se dedicó al estudio de la política, la ética, la religión y la ciencia, lo que ha hecho que sea considerado como un pensador realista, ya que analizó la naturaleza humana y la sociedad desde una perspectiva objetiva y racional, basado en la experiencia y la observación, al igual que hiciera Maquiavelo. Hobbes defendió la necesidad de un poder soberano que impusiera el orden y la paz, frente al estado de la naturaleza, que era un estado de guerra de todos contra todos, ideales compartidos con la filosofía política de Maquiavelo, ya que ambos poseían una visión realista y pragmática de la naturaleza humana y la sociedad. Se basó en su análisis de las pasiones y los conflictos que mueven a los hombres, como bien se resume en su máxima Homo homini lupus, frase latina que en español significa el hombre es un lobo para la humanidad. Tenemos también al filólogo, filósofo, músico, poeta, escritor, compositor e instrumentista Friedrich Nietzsche. Este filósofo alemán del siglo XIX
que propuso la superación del hombre mediante el desarrollo de su voluntad de poder, así como de su afirmación de la vida, mostró en varias ocasiones su admiración por la obra de Maquiavelo, ya que lo consideraba un precursor de su filosofía, al exaltar la virtud, la fuerza y la audacia del gobernante, y al despreciar la moral tradicional y la religión. Tenemos también a Antonio Gramsci, este filósofo y político italiano del siglo XX, que elaboró una teoría sobre la hegemonía cultural, así como la lucha de clases. Reivindicó a Maquiavelo como un pensador revolucionario y un defensor de la república, así como de la democracia. Gramsci interpretó al príncipe como una alegoría del partido moderno, que debería ser el líder y el educador de las masas. La obra de este pensador, de Max Weber, ha sido relacionada en numerosas ocasiones con el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. En dicha conexión se debate principalmente la cercanía de Weber a la tradición del realismo político o a una visión descarnada de la política. Maquiavelo fue un defensor del realismo político. Su obra, El Príncipe, aborda la política desde una perspectiva pragmática sin ningún atisbo de idealismo. Consideraba que el gobernante debía tomar decisiones basadas en la realidad y la conveniencia, incluso si eso implicaba acciones moralmente cuestionables. Weber también se interesó por la política desde una perspectiva realista. Su enfoque en la acción social, así como la autoridad carismática, refleja su comprensión de la complejidad de los procesos políticos, así como la necesidad de considerar los factores reales que influyen en la toma de decisiones políticas. Michel Foucault, este filósofo francés, el poder político, tal como lo concibe Maquiavelo, desde el ángulo estrictamente político, hasta Foucault, quien generaliza el concepto de poder y va más allá que la simple utilización del aparato del Estado como mecanismo de represión, autoridad y fuerza, o de la mano dura de los príncipes, reyes y tiranos, ya que estudia lo que denomina las redes del poder. En esta obra describe el panóptico, que es un modelo de arquitectura carcelaria que permite la vigilancia constante y centralizada de los presos, sin que ellos sepan si están siendo observados o no. Foucault usa este concepto para analizar el poder, el control y la disciplina en las sociedades modernas, donde hay mecanismos de observación y normalización que se aplican a diversos ámbitos, como son los hospitales, los conventos, los asilos, las prisiones, las escuelas, el trabajo e incluso sobre la sexualidad. A continuación, una breve reseña de la obra El Príncipe de Maquiavelo. A favor de Maquiavelo afirmamos, sin ningún género de dudas, que fue el precursor de la ciencia política moderna. En total, El Príncipe consta de 26 capítulos y ofrece consejos estratégicos sobre el ejercicio del poder y la toma de decisiones políticas. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, es una obra fundamental en la concepción moderna de la ciencia política. Algunos puntos que se destacan por su importancia son: la contradicción a la tradición filosófica. El Príncipe contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y de ciudades utópicas. El realismo político. Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Verdades prácticas del poder. La importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdades prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice u obvia los preceptos morales. Estrategia política. En lugar de hacer juicios sobre la moral o la religión, Maquiavelo se enfoca más en cuestiones de estrategia política. La conservación del poder. Maquiavelo expone detalladamente la forma en que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder.
Valor pragmático. Aunque el príncipe proporciona ideas sobre la adquisición y el mantenimiento del poder, también actúa como un cuento con moraleja, destacando la importancia de la flexibilidad, la previsión y la comprensión de la psicología humana. Con demasiada frecuencia, los detractores de Maquiavelo se centran en las cuestiones moralmente cuestionables, olvidando o haciendo de lado que el príncipe es en sí mismo una guía para los príncipes del Renacimiento, que a lo largo de toda esta obra constituye un sendero virtuoso al mencionar y explicar las virtudes que debe poseer un gobernante. Estas se encuentran distribuidas a lo largo de la obra, y dichas virtudes son: la fortaleza. El príncipe debe ser fuerte, tanto física como moralmente. Debe enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Esta virtud se discute en varios capítulos, especialmente en el capítulo primero, donde se abordan los distintos tipos de principados y cómo adquirirlos. La inteligencia. Un príncipe debe tener una mente ágil y ser capaz de pensar estratégicamente. La astucia y la habilidad para adaptarse a situaciones cambiantes son esenciales. Aunque no se mencionan explícitamente en un capítulo específico, esta virtud está implícita en toda la obra. La justicia. El príncipe debe tomar decisiones imparciales y actuar con equidad. La justicia es fundamental para mantener la confianza de los súbditos. Esta virtud se aborda en varios pasajes, incluyendo el capítulo 6. La compasión. El príncipe debe mostrar compasión hacia sus súbditos y velar por su bienestar. La empatía y la preocupación por el pueblo son virtudes importantes. Aunque no se menciona en un capítulo específico, esta idea está presente en todo el contexto de la obra. La cordialidad. Tratar a los súbditos con respeto y amabilidad es crucial. Un príncipe debe inspirar lealtad y confianza en su liderazgo. Aunque no se dedica a un capítulo exclusivo a esta virtud, se refleja en la actitud general que un príncipe debe mantener hacia su pueblo. En resumen, Maquiavelo enfatiza que un príncipe virtuoso debe combinar estas virtudes para gobernar con sabiduría y eficiencia. Su éxito depende de su habilidad para aplicar estas cualidades en situaciones políticas complejas. Dichas virtudes no solo se refieren a las cualidades personales del príncipe, sino también a su comportamiento político. Según Maquiavelo, un príncipe virtuoso es aquel que es capaz de gobernar un estado con habilidad, prudencia y justicia. Esto significa que el príncipe debe actuar de acuerdo a los principios de la ética y la moral. Es posible que la percepción de Maquiavelo y su obra El Príncipe se vean afectados por una serie de factores. Aquí te dejo algunos puntos que pueden explicar estos malentendidos. En primer lugar tenemos la descontextualización. Las palabras y las ideas pueden ser malinterpretadas cuando se sacan de su contexto original. El Príncipe fue escrito en un momento específico de la historia, en el 480 o en 1400, en la República de Florencia. Un movimiento humanista cataclísmico fue el que sacudió todo el paradigma político, cultural, religioso y social de la época, ya que durante la Edad Media solo imperó la lex eterna de Dios y el poder estaba dividido a partes iguales entre reyes y el clero. Además fue una época caracterizada por un desenfreno en la curia romana y el papado, quienes además provocaban guerras con sus ejércitos particulares. Estas, amigos míos, son circunstancias políticas y sociales muy particulares. Si no se toma en cuenta este contexto, es fácil malinterpretar las intenciones, así como los mensajes de Maquiavelo. Otra razón puede ser la falta de lectura directa. Muchas personas afirman tener opiniones sobre el príncipe, sin haber jamás leído la obra en sí. Interpretaciones erróneas. Incluso entre aquellos que han leído El Príncipe, puede haber interpretaciones erróneas. Maquiavelo a menudo es visto como cínico o inmoral, debido a un enfoque realista del poder y de la política, así como del ser humano. Sin embargo, algunos estudiosos
argumentan que esta es una interpretación simplista y que Maquiavelo estaba más interesado en describir el mundo tal como es en lugar de cómo debería de ser. Otro aspecto muy importante, y más en el caso de Maquiavelo, es el uso indebido de citas. ¿Quién ha escuchado con frecuencia citar a medio mundo cuando dicen el fin justifica los medios? Lo dijo Maquiavelo, lo cual es falso. Esta frase, comúnmente atribuida a Maquiavelo, no aparece en El Príncipe y no aparece en ninguna de las obras publicadas por Niccolò dei Maquiavelo. Y ya que hablamos sobre uso indebido de citas, como pueden ver, aquí se encuentran 4 muy amplias. En resumen, la comprensión de cualquier obra literaria o filosófica puede verse afectada por una serie de factores, incluyendo el contexto histórico, la interpretación personal y la familiaridad con la obra en sí. Es importante acercarse a estas obras con una mente abierta y hacer un esfuerzo por entenderlas en su propio contexto, para evitar caer en alguno de estos sesgos o malos entendidos. Dentro de los malos entendidos conceptuales más grandes que podemos discutir, uno de ellos es el que afirmaba que Maquiavelo era un ateo y un anticristiano, y que rechazaba la religión y la moral. Esta idea se basa en una lectura anacrónica y dogmática del Príncipe, donde Maquiavelo se aparta de la tradición moral y religiosa de su tiempo. Maquiavelo no era un ateo, él creía en la existencia de Dios, así como de la providencia, aunque con una visión crítica y racional. Maquiavelo tampoco fue un anticristiano, solo que cuestionaba el papel de la Iglesia y de la religión en la política, y proponía una reforma de la fe y de las costumbres, así como la separación de los poderes. Maquiavelo no rechazaba la religión y la moral, sino que las consideraba como instrumentos útiles para el bien común y la estabilidad social, siempre y cuando fueran adecuadas a las circunstancias. El otro malentendido contemporáneo es el término maquiavelismo. Dicho término fue introducido en el canon de la psicología al definirlo como parte de la tríada oscura y fue empleado por vez primera por el psicólogo Delroy Paulhis en el año 2002. Sin embargo, no pueden sobreponerse a su naturaleza humana al pretender implantar sus prejuicios a todo un gremio académico, al presuponer, por sus concepciones dogmáticas, que jamás leyeron la obra. El maquiavelismo, en otras palabras, el narcisismo y la psicopatía. Sin embargo, es importante recordar que este uso del término no refleja en absoluto la visión o las intenciones filosóficas o políticas de Maquiavelo. A manera de conclusión, Maquiavelo fue un observador agudo de la naturaleza humana y de la política de su tiempo. Sus escritos reflejan la realidad del ejercicio del poder en su época, no necesariamente una aprobación de la manipulación o de la inmoralidad. De hecho, Maquiavelo también escribió sobre la importancia de la virtud en el liderazgo. La obra de Maquiavelo ofrece una visión compleja y matizada de la política, así como del poder. Mostró una visión revolucionaria de la política, en la que la moralidad y la ética quedan en un segundo plano cuando existen determinados intereses. La importancia y la actualidad de Maquiavelo y su pensamiento político nos invita a reflexionar sobre la realidad, el poder, la virtud y la fortuna. El Príncipe es hoy en día un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y de negocios. Asimismo, es un libro de texto en muchas universidades prestigiosas a lo ancho del mundo. Finalmente, quiero agradecer su gentil atención, al tiempo que los animo a dejar sus comentarios, opiniones y sugerencias, ya sea sobre este video o sobre el tema tratado, así como de cualquier tema que deseen que desarrollemos. De la misma manera, quiero pedirles que me obsequien un like, si lo consideran pertinente, y que compartan este video en sus grupos, en las redes sociales, y pedirles a quienes aún no se suscriben su apoyo, para lograr traerles material cada vez más interesante y ameno. Sin nada más que agregar, se despide de ustedes su amigo José Mario.
Chao. You're blinded by the light.